Bueno, como dijo Manuel, hoy estamos empezando una nueva serie. Siento que tengo pelo largo aquí. Estamos empezando una nueva serie que se llama Back to Basics. Y básicamente lo que vamos a tratar de hacer con esta serie es ver cosas que son demasiado importantes que a veces asumimos, que simplemente son cosas que conocemos, que sabemos y que creemos lo importantes que son, pero estudiarlas y verlas creo que nos ayuda a entender un poquito más a Dios, conocer a Dios de una manera más real y personal. Y de eso se trata Zoé. Entonces, si venís por primera vez o has venido antes muchas veces, o a veces venís y ni siquiera a veces sabes de qué se trata Zoé, Zoé se trata de Dios, se trata de que podemos conocer a este Dios personal. Y eso es algo que vamos a ir viendo durante esta serie. Vamos a ver muchas cosas interesantes. Hay una imagen ahí, un día de estos, eh, estaba viendo unas imágenes de un satélite que toma, todos tal vez han visto fotos de un telescopio, bueno, un satélite telescopio que toma fotos, que se llama, ¿saben cómo se llama? Hubble, ¿verdad? Es un satélite que toma fotos y que de hecho las va uniendo, toma fotos que de hecho son tan grandes las fotos, que va tomando fotos y al final la NASA lo que hace es irlas uniendo y sale una foto increíble, ¿verdad? Del universo, de la galaxia, de partes del universo que posiblemente antes la gente hubiera creído que ni siquiera existían o eran inaccesibles. Y esto es una imagen, bueno, obviamente tal vez estamos más familiarizados con esta imagen, pero mi abuelita me contaba que cuando la primera vez, nosotros vemos eso y lo vemos demasiado normal, la primera vez que salió una imagen de la Tierra, que fue un shock para la gente, poder ver, nadie nunca había visto el planeta Tierra desde afuera. Nadie nunca había podido ver, ¿verdad?, el mundo en el que vivíamos desde el universo. Y cuando yo veo esto, lo vemos demasiado normal. Yo digo, man, nos hemos acostumbrado. Pero cada vez que yo veo estas imágenes de este telescopio y veo imágenes de las galaxias, del universo, lo único que me crean dentro de mí es lo pequeño que soy, lo insignificantes que somos nosotros, lo enorme que es el mundo y que ni siquiera ahí podemos ver, ¿verdad? No es que se pueda ver una persona, no se puede ver nada, distinguir qué es lo que hay adentro. Y cuando vemos las imágenes de Hubble, no puse imágenes, pero cuando las vemos, nos damos cuenta que no solamente somos insignificantes en el mundo que vivimos, sino además en la galaxia que vivimos, en el universo. Y además la galaxia que vivimos es insignificante comparado al universo entero. Y Salomón, en Primera de Reyes 8, 27, dice, pero ¿será posible, Dios, que tú habites en la tierra? Salomón estaba construyendo un templo a Dios. Salomón estaba, ¿verdad? Le había dicho Dios a David que el hijo de él iba a construir un templo donde él habitaba. Entonces Salomón, entendiendo quién era Dios, que había creado el universo, que había creado los cielos y la tierra, Salomón dice, ¿será posible, Dios, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte. Si nos vamos a algo más original de lo que es el idioma en el hebreo, lo que decía es, si los cielos de los cielos, o sea, hablando del universo, dicen, no te pueden contener. O sea, lo que básicamente nos está poniendo la Biblia es en perspectiva, diciendo, ni siquiera el universo puede contener a Dios. Ustedes pueden ver lo gigante, lo enorme, lo supremo que es el universo, lo indescriptible y lo inaccesible en muchos lugares que ni siquiera hemos podido descubrir, que cada vez este telescopio ha llegado que sepa el ser humano lo que existe fuera de la Tierra o fuera de la galaxia que vivimos. Y Salomón dice, es un universo tan enorme, tan gigante, que es más,
podemos asegurar que es infinito porque no hemos encontrado fin, ni siquiera eso te puede contener. Dice el salmista en Salmo 145:3, dice, grande es el Señor, dice, grande es el Señor y digno de toda alabanza. Dice, su grandeza es insondable. No podemos medirla. Dios está por encima, más allá de todo lo que podamos imaginarnos o pensar. Y desde siglos atrás, el hombre siempre ha querido y de diferentes maneras ha querido y buscado ver cómo puede tener acceso a Dios, cómo el hombre puede acercarse a Dios por sus propios medios. Y yo no sé si ustedes han escuchado otras culturas, sacrificaban a hijos, ¿verdad? Sacrificaban animales, sacrificaban hijos para poder aplacar la ira de los dioses, ¿verdad? Tratando de un sentido interno que todos los hombres tienen de que existe un Dios y queremos acercarnos a ese Dios. Y de todas diferentes maneras tratar de comunicarse. De hecho, yo estaba en un país musulmán en el 2008 y ellos poco creen que Dios les puede hablar a ellos. Ellos simplemente viven tratando de agradar a este Dios, pero jamás Dios puede venir y hablarme a mí. Y desde el Antiguo Testamento, en los primeros libros del Antiguo Testamento, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, en Deuteronomio capítulo 5, Dios en un momento habló y todos se quedaron sorprendidos, asustados. Y dice Deuteronomio 5:24, me dijeron, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad, y hemos oído su voz que salía del fuego. Y hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida, aunque Dios hable con él. Pongan atención a esto. Esto es rajado porque los más estaban tan impactados de que este Dios, ellos entendían que era este Dios y que este Dios había hablado y que el hombre pudiera seguir con vida después de este hablar. Y ahora en todo lado, ahora hemos crecido en una sociedad y siempre ha existido, ¿verdad? Gente que dice, Dios no existe. La Biblia de hecho dice el necio en su corazón, Dios no existe. Y la Biblia por todos lados dice, ¿verdad? Dios existe. De hecho, la Biblia empieza y Dios creó el cielo. Sí, el Señor, perdón, la Biblia asumiendo que Dios existe. Y Romanos 1, versículo 19 al 21 dice, Pablo, hablando de esto, dice, me explico lo que se puede conocer de él, de Dios, acerca de Dios, es evidente para ellos, pues él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Básicamente la Biblia nos dice, nadie tiene excusa para no creer en Dios. Dios se ha revelado y el mundo entero dice que ustedes ven un amanecer donde el sol se levanta, un atardecer increíble. El mensaje que nos da el atardecer es Dios existe. Cuando ustedes ven los árboles retoñar o se le caen las hojas y después en el verano otra vez vuelven a retoñar, el césped se seca, le echas agua, crece de nuevo. Vemos la vida donde sale, ¿verdad? De tal vez animales o conocemos
¿verdad? ¿Cómo se llama? Familiares de nosotros que tienen el milagro de poder tener a alguien en la vida. Todo eso, lo que la Biblia está diciendo es un mensaje para nosotros. Dios existe, hay un creador que diseña todas las cosas. Y ese Dios que es gigante, enorme, que ni siquiera el universo lo puede conocer, lo más increíble de todo es que se hace accesible a nosotros. Podemos conocerlo. ¿No les parece increíble? Cuando yo me pongo a pensar, a mí en el cole, tal vez ustedes ninguno escuchaba, bueno, saben que es Nirvana, pero yo era demasiado fiebre por Nirvana, por Tool, por unas bandas loquísimas. Y cuando yo pensaba, digamos, estos más son demasiado cool, como hacen música y todo, yo decía, yo quiero un fin de semana estar con estos más, hablar con estos más, compartir con estos más, porque en cierta manera eran gente chiva, eran gente importante para mí en ese momento. Pero cuando yo comparo la gente que es importante ahorita en este momento y la comparo con el creador del universo, yo digo, no tiene sentido que yo me muera, me desvele por conocer a alguien cuando tengo acceso a la persona más increíble que existe en el universo. Y puedo tener acceso directo y conocerlo personalmente. Desde el puro principio, ¿verdad? Yo cuando estaba en el cole, yo no conocía a Jesús. Yo siempre creí en un Dios, creía que Dios existía, pero que Dios era demasiado lejano, que tal vez no le interesaban mis detalles personales, mi vida diaria, y solo pensaba que Dios, ¿verdad?, era para gente aburrida, como mi mamá, mi abuelita especialmente. Y especialmente mi abuelita, cuando yo crecí, era súper católica y usaba, creo que ya no se ven muchos ese tipo de personas, pero ella usaba un hábito. No sé si ustedes han visto unas señoras que a veces andan con un traje café y que andan con un montón de varas, o sea, como imágenes y la vara. Mi abuelita era de esas y era demasiado devota, ¿verdad? Entonces, cuando yo pensaba en Dios, yo decía, Dios es aburrido. O sea, Dios, la verdad, es cero relevante para mi vida. No quiero Dios. No quiero tener nada que ver con Dios. O sea, sé que existe, voy a misa y en mi abuelita, yo crecí, mi abuelita vivía en mi casa, siempre ha vivido en mi casa. Entonces, uno crece como con esas ganas de, ¿verdad?, de saber que, bueno, Dios existe, pero voy a misa y nada más. Pero no de tener un Dios cercano, un Dios accesible. Y me acuerdo que es chiva porque tiene mucho que ver con lo que ustedes viven ahorita. Una vez unos amigos míos rastas, los maes, les encantaba la playa, les encantaba todo lo que a mí me gustaba, surfear. Y entonces los maes un día empezaron a hablar de ya y de la Biblia. Y yo decía, qué chiva. Ya no me parece tan aburrido ese Dios que los maes están hablando. Y entonces los maes agarraban y los maes literalmente leían la Biblia. Y yo decía, qué raro, estos maes son cool, los maes surfean y todo, y además leen la Biblia. Y me acuerdo que los maes están hablando, nos vemos hoy en la noche, miércoles era. Y yo, ¿a dónde van a ir? Y ya yo estaba intrigado, estos maes hablan de Dios, leen la Biblia, van a la playa, surfean, y yo, qué raro. Y entonces, me acuerdo que yo me autoinvité y fui, y era un lugar muy parecido a este, se llamaba Unidos por Cristo, y era igual que Zoé, iba gente que yo no me esperaba que era cristiana, era gente que para mí era, no sé, como raro, cuando yo me imaginaba en alguien que buscaba a Dios, porque mi abuelita me había llevado, eran esos maecillos, ¿verdad?, que no mataban ni una mosca, nerdillos, llegaban con camisa blanca, manga larga, con una Biblia aquí, y yo decía, yo jamás quiero ser como estos maes. Y cuando llegué ahí, me saludaron, ¿qué pura vida? ¿Qué tú eres, ¿Cómo te llamas? Y empecé a darme cuenta que la gente era demasiado diferente. Tenía algo que mis amigos no tenían. Y me acuerdo que fui, escuché la charla y yo dije, este Dios que están enseñando aquí
sea, salí con una paz, salí con algo demasiado tuanis y me acuerdo que me entraron ganas de leer la Biblia, de conocer de Dios. Y entonces me di cuenta que tal vez el Dios que yo había tenido en mi cabeza, y nos pasa a muchos de nosotros, era un Dios que yo me había hecho con mis experiencias o con lo que había vivido alrededor. Pero yo no estaba conociendo al Dios de la Biblia. Yo no estaba conociendo al Dios que se hace accesible a mí, personalmente. Y me acuerdo que seguí yendo al grupo y no les voy a hacer la historia más larga. Aquí estoy. Y conocí a este Dios personal, este Dios relevante, este Dios real, verdadero. Y me di cuenta que es un Dios que se hace accesible a mí y que puedo conocerlo personalmente. Y que puedo experimentarlo. Que no es un Dios de que alguien llega adelante y me cuenta. Es un Dios que yo puedo conocer. Es un Dios que yo puedo acercarme a hablarle. Y me di cuenta que de todas las relaciones que yo había tenido, uno tiene compas demasiado chivas en la vida. Pero todos mis compas en alguna manera eran igual que yo, imperfectos. Me aburría a veces, pero me di cuenta que este Dios era un Dios que completaba todo lo que yo andaba buscando y que fui creado para Él. Yo no sé ustedes si se han dado cuenta, todos los que estamos aquí somos demasiado relacionales. Nos cuadra venir acá, tener amigos, compas, como estos más aquí hablando, porque nos encanta hablar, compartir, ¿verdad, Felipe? Y nos encanta tener amigos. Es más, ustedes les dan la oportunidad de ir a la playa, invitar a un amigo, ustedes dicen, no, qué pereza, prefiero no invitar a nadie. No, usted dice, no, ma, qué chiva, puedo invitar, además, puedo invitar dos, ma. Busca invitar más amigos porque uno entre más gente la pasa mejor. Dios nos creó a nosotros relacionales, nos creó a nosotros para tener una relación con la gente. Es más, hay una imagen ahí como de una cárcel. No sé si saben qué es eso. Calabozo, dice Esteban Leiva. Confinamiento solitario, se llaman en español. Lo traduje así, literal. ¿Saben cómo se dice? Es que no sé cómo se dice. Bueno, hay un tipo de... cuando ustedes los meten a la cárcel, hay gente que se porta demasiado mal en la cárcel y la sentencia que a veces le aplican por varios días a alguien, que es lo peor que le pueden hacer en la vida a alguien, la gente se vuelve loca, es meterlos en en un lugar como este, solos, sin poder relacionarse ni hablar con nadie. Y los pasan por varios días o a veces meses. Y la gente mucho a veces termina gritando, desesperada, sáquenme de aquí. Porque eso revela que Dios nos hizo a nosotros para tener relación con gente, con los demás, para que seamos personas relacionales. Y eso revela también que Dios nos creó con un propósito más grande, que simplemente tengamos relaciones con las demás personas. Nos creó para que tengamos una relación personal con Él, para que lo conozcamos, para que tengamos esa relación que verdaderamente nos va a hacer a nosotros sentir completos, llenos. Yo me acuerdo cuando empecé a conocer de Jesús, empecé a leer la Biblia. Empecé a leer la Biblia, pero así, yo tenía simplemente curiosidad y empecé a leer la Biblia y empecé a tener esta relación con Dios y me acuerdo que lo que empecé a experimentar de ver que Dios era personal, que me hablaba a mí. Me acuerdo que estos maes se metieron en una vara que se llamaba Bobo Shanti. Los maes se desviaron totalmente del mensaje de la Biblia. Los maes decían que tenían que hacer todo con sus propias manos y que entonces agarraban versículos fuera de contexto y que ya Jesús había venido y que había venido y era Silasia y los maes echaron un enredo en la cabeza y obviamente yo estaba empezando, yo no sabía qué era todo eso
y yo había empezado a leer la Biblia y yo estaba experimentando algo chivísimo, estaba experimentando gozo, conociendo a Dios personalmente. Y me acuerdo que yo llegué y le dije a Dios, Dios, no entiendo todo esto lo que estos madres me están diciendo y no tienen muchos, o sea, no tiene sentido para mí, pero si esto es seguirte, yo voy a hacerlo. Pero si no es esto, si no es este el camino, muéstrame, Dios. Y me acuerdo que ese mismo día que lo oré, llegué a mi casa y abrí la Biblia y leí Mateo, me tocaba leer, iba leyendo Mateo por capítulo y leí Mateo 24. Y me acuerdo que Dios me habló rajado, exactamente lo que le acababa de orar. Y en Mateo 24 Jesús dice las señales antes del fin, dice, vendrán muchos que dirán, ahí está el Cristo, pero no le crean. Vendrán falsos maestros, falsos profetas y dirán estas y estas señales. Y eran muchas de las cosas que me acaban de decir ellos. En serio, no les puedo explicar, pero a mí se me erizaron todos los pelos cuando estaba leyendo, sabiendo que era Dios hablándome a mí personalmente, respondiéndome la oración. Y me ha pasado en muchas otras situaciones igual. Dios, y eso es lo más increíble, Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Quiere que lo conozcamos. Y yo no sé ustedes, si yo entiendo lo que eso significa, yo debería volverme loco saber que tengo acceso a este libro y que Dios puede revelar hacia mí, que puede hablarme personalmente. Uno de los testimonios, el fin de semana estuvimos en el barbecue Viña y había gente que se bautizaba. Hay un testimonio que me impactó demasiado y el testimonio era de una muchacha que era atea. Estaba pasando por un momento difícil, era atea, no creía en Dios, se negaba a Dios. Y un día alguien la invitó, vino acá y dice que en el momento que entró acá, a este lugar, alguien le dijo, Jesús te ama. Una amiga de ella. Y dice que ella literalmente en ese momento, apenas escuchó eso, sintió algo sobrenatural en ella. Algo que ella no podía describir y que ella no podía negar que no era Dios. Y se quebrantó, se cayó de rodillas, llorando, quebrantada, no podía parar de llorar. Y sintió que mientras lloraba, solo sentía algo que la sanaba, que le quitaba cosas, todas esas cargas, todas esas cosas feas que ella tenía. Y en ese momento, ella misma decía en el testimonio, yo no puedo creer, yo no puedo decir ahora jamás que Dios no existe. O sea, esta experiencia, esto que viví es demasiado real. Y de hecho no podía ni siquiera hablar, decía nada más, Jesús te amo. Sí, Jesús te amo, delante de un montón de gente. Porque la experiencia que ella tenía se dio cuenta que no había nada en el universo, no había ninguna otra relación que podía hacer y haber hecho lo que ella pudo experimentar conociendo a Dios. Como vimos en el principio, todos los medios hemos buscado de nosotros o el ser humano de cómo acercarse a Dios. Pero el Dios de la Biblia vino a nosotros. Y esa es la diferencia del cristianismo a todas las demás religiones. El hombre trata de buscar por medio del budismo llegar al nirvana. ¿Verdad? Ayer estaba viendo un programa ahí de TLC de cómo un mae, ¿verdad? Supuestamente quería llegar y al final se dio cuenta que lo estaban lavando el coco. Y el ser humano de otro montón de medios ha buscado cómo acercarse a Dios. Pero el Dios de la Biblia, que nosotros hemos ofendido, Él vino y se acercó a nosotros. Envió a su Hijo para que pudiéramos acercarnos a Él, para que tengamos acceso a Él. Eso es lo que dice Juan 3:16, que es el versículo de los más famosos de toda la Biblia. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este Dios, que es así de increíble, ¿verdad? Indescriptible, de insondable, como leímos en Salmos, que no podemos ni siquiera medir, es tan grande.
nos invita a nosotros a acercarnos, a conocerlo. Hay un mae, un amigo mío, surfo. El mae, literalmente, Dios, por medio de un sueño, el mae no creía en Dios, no tiene nada que ver con Dios. Y el mae le hablaban de Dios y el mae se enojaba con la gente que le hablaba de Dios. Y el mae tuvo un sueño rarísimo, como el apocalipsis, loquísimo. Y a partir de eso, el mae empezó a hablar con un amigo de él que era cristiano y experimentó eso, ¿verdad? Que lo mismo que estábamos hablando ahora, les conté de esta muchacha. Experimentó ese amor que traspasó todas esas barreras que él simplemente no podía creer y se dio cuenta que Dios era demasiado real. Y me decía, mae, lo que más quiero ahora es que otra gente conozca a este Dios. Y me acuerdo que el mae mandó a imprimir una calca gigante. El mae tenía un pickup rojo más de chivísima y la pegó atrás y pegó este versículo. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios, escribió ese versículo, y es Santiago hablándonos a nosotros, ¿verdad? Y creo que es demasiado real. Acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. A veces nosotros estamos, mae, yo voy a su EMA, nunca experimento a Dios, no siento a Dios, no sé nada. La Biblia nos enseña, acérquense, búsquenme. Hay un versículo en Isaías que dice, busquen a Dios mientras éste pueda ser encontrado. O sea, Dios se hizo accesible, podemos encontrarlo y lo único que nos dice es, vengan. ¿Verdad? Jesús en todo el Nuevo Testamento, a cada rato nos dice, vengan a mí, ustedes que están trabajados y cansados. El que a mí viene, no le he hecho fuera. Y venir a Él no es simplemente asistir a Zoé. El venir a Él no es nosotros de vez en cuando poner música cristiana, poner fuego, poner adoración. No es de vez en cuando poner Bible, YouVersion, ¿verdad? Poner la Biblia que suene a veces. Sino es acercarnos nosotros a Él. Hay un video buenísimo es una historia, obviamente creo que tal vez un montón la han escuchado, que básicamente era un mae, un barbero, y empieza a cortarle el pelo a un mae, y este mae que le empieza a cortar el pelo le dice, mae, Dios no existe. O sea, Dios no existe, Dios no es real, mae. Y entonces el barbero le dice, pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices que Dios no existe? Y el mae llega y le dice, porque si Dios existiera, un mae como ese que está allá afuera, mae, muriéndose de hambre, todo, no estaría muriéndose de hambre. Y entonces el barbero llega y le dice al mae, ¿sabe qué? La verdad es que los barberos tampoco existen. Y el mae se quedó, ¿cómo, mae? Los barberos no existen. Mae, vos sos barbero, me estás haciendo grabar, me estás cortando el pelo, ¿cómo los barberos no existen? Y entonces pasa un mae, ¿verdad? Hay un video, pasa un mae con una barba, con un pelo larguísimo. Y le diría, es que los barberos no existen, porque este mae con pelo largo, barba, no existiría, no tendría todo eso si el barbero existiera, los barberos no existen. Y llega el mae y entonces le dice, no, pero es que los barberos sí existen, me estás cortando el pelo, me estás haciendo todo. Lo único es que ese mae no viene aquí donde usted para que usted le corte el pelo y le haga la barba. Por eso estás diciendo que no existen. Entonces el mae le dijo, sí. Y es igual con Dios. La gente no viene a Él, no se acerca a Él. Por eso es que Dios no existe. Por eso es que la gente a veces cree que no lo experimenta, porque no vienen y se acercan y no saben que Él es accesible para que tengamos una relación personal con Él. Y cuando empezamos a experimentar este Dios, como yo les conté ahora en parte de mi testimonio, yo me acuerdo que yo era el mae más malo para leer. De hecho, yo no sé si a ustedes les pasa en el cole. Bueno, yo era pésimo leyendo en público, entonces a veces nos ponían a leer partes de un libro, entonces íbamos en una fila, a uno le tocaba leer un párrafo, al otro y así íbamos pasando. Yo sudaba que me pusieran a leer en público.
Y obviamente no leía porque nunca leía, no me gustaba leer. En español nunca me leí un libro. No tienen que hacer eso, ¿verdad? Yo no sé cómo pasé de español, pero nunca me leí un libro. Solo en séptimo, el primer libro que lo ponen a leer uno, no sé si lo ponen a leer ustedes, el mismo, María. ¿Alguien lo pusieron a leer María? Nadie, solo a los viejos los ponen a leer. A David, bien, mae. María, y entonces uno entra en séptimo así, cagado de miedo, porque uno dice, mae, me voy a quedar, entonces empieza a leer todo el libro, ya después ve que es un poco más fácil y lo dejé tirado. Y a partir de ahí nunca leí un libro. Yo ponía a la gente nerda que se sentara al par mío y antes del examen, mae, cuénteme el libro. Y entonces el mae contaba el libro y yo tenía demasiada retención de lo que me contaba y al final pasaba español por gracia de Dios. Y me acuerdo que cuando empecé a leer la Biblia, literalmente me empecé a dar cuenta, Dios es personal, Dios me habla, estoy conociéndolo. Y en ese momento, cuando empecé a leer la Biblia, me acuerdo que llegaba a la U y cuando estaba en la U yo deseaba que terminaran las clases porque quería llegar a mi choza a leer la Biblia, a conocer a Dios más. Y cuando llegaba a mi choza en la tarde, 6 de la tarde, me quedaba leyendo la Biblia 3, 4 horas y mi abuelita me decía, se va a volver loco. Pero yo literalmente me acostaba con un gozo. Y yo decía, mae, esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Mae, ¿cómo nunca antes alguien me había contado esto? Yo tengo un amigo, Chema. eh, yo trabajaba en Procter Gamble, en una empresa ahí en Forum. Y me acuerdo que poquito a poco empecé a compartir con este mae de Jesús. Y literalmente Dios lo agarró y el mae experimentó esto. Se dio cuenta que Dios era un Dios personal, se hacía accesible por medio de Jesús. Y me acuerdo que el mae empezó a leer la Biblia y en serio era una persona ahuevada, eh, media amargada. Y cuando empezó a conocer de Jesús, el mae cambió, andaba con gozo, quería compartir, ¿verdad? Andaba como feliz, quería compartir con otra gente. El mae, la personalidad era la misma, pero igual el mae andaba como mucho más activo. Y el mae me decía, mae, Varo, mae, gracias por presentarme a Jesús, mae. Me decía, mae, si usted, y el mae me decía esta hora, me decía, mae, Varo, si usted ve que yo me estoy alejando de Jesús, mae, porfa, máteme. Me decía, mae, no me deje alejarme de esto, mae, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y eso es, creo que a veces no nos damos cuenta. A veces venimos a Zoé y venimos semana a semana, pero no que vengamos, nos estamos acercando, no que vengamos significa que estamos conociéndolo a Él. El conocer a Dios es una decisión personal. Dios se hace accesible y nos está llamando a cada uno de los que estamos acá. Nos está diciendo, vengan. Jesús a cada rato se ha llamado, vengan a mí. ¿Verdad? Si usted leemos el Nuevo Testamento, vengan a mí los que están trabajados y cargados, el que a mí viene no le echo fuera, el que viene a mí en su interior correrán ríos de agua viva. Dios quiere que experimentemos. Dios envió a su Hijo, lo crucificó, ¿verdad? Aplicó la paga que nosotros merecíamos para que podamos tener acceso a Él. Y no lo aprovechamos. A veces solo venimos a Zoé, pero no leemos la Biblia. No nos damos cuenta que es un Dios personal, que es mi Dios. A mí me encanta Elías cuando el mae es un profeta del Antiguo Testamento y están hablando de él y entonces el mae se refiere a él, a Dios como mi Dios, como, ¿verdad? Yo soy el profeta del Dios viviente y me encanta la imagen porque él básicamente se relaciona con Dios demasiado personal y lo que a mí me llega demasiado con eso es el Dios de Elías es mi Dios, o el Dios de la Biblia es mi Dios, o solamente yo digo, hablo de Dios, pero probablemente no es mi Dios, no lo he hecho mi Dios, no lo he hecho el Dios personal mío, el que yo conozco. Viene usted aquí y usted habla de un Dios que conoce, o habla de un Dios que ha escuchado.
Y cuando empezamos a conocerlo, experimentamos algo sobrenatural. Así como este mae Chema, el testimonio que le conté a esta otra muchacha. Mi vida igual radicalmente Dios la transformó, la cambió y me hizo ver que era 1000 veces mejor conocer a Dios que todas las otras cosas que tal vez el mundo me decía que eran chivísimas. Y hay versículos que resaltan esto. Hay maes en la Biblia que comunican esto, lo que viven con Dios. Salmo 84 dice, qué bella o qué hermosa es tu morada, tu habitación, oh Señor de los ejércitos celestiales. Dice, anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. O sea, este era alguien que tenía todo, era el salmista David, el rey David, tenía todo, acceso a lo que quisiera, a las personas que él quisiera, comprar lo que él le diera la gana, pero la experiencia que él tenía con Dios decía, anhelo y desfallezco por entrar en tus atrios, por estar con vos, Señor. Con todo mi corazón, con todo mi cuerpo, gritaré de alegría al Dios viviente. 84:10 dice, un solo día en tus atrios, un solo día en tu lugar, estando con vos, un solo día, dice, es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser el portero de la casa de mi Dios, o sea, no tener ningún lugar importante, pero estar cerca de Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. De mis favoritos es este, Salmo 42, 1 y 2. Dice, como un siervo no es alguien que sirve, ¿verdad? Es un animal, un siervo. Como un siervo anhela las corrientes de aguas. Y la imagen en otras versiones habla que es un siervo en un desierto. Imagínense lo que es estar en un desierto. Ustedes no tienen acceso a agua, no pueden, ¿verdad? Están muriendo de la sed y dan todo por tener agua. Está esa ansia, ese anhelo por tener agua. Y dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas en un desierto, así tenerlo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir a estar delante de Él? Pablo, hablando de todas las cosas que eran importantes para él, posiblemente una buena familia, tener acceso y ser respetado por todos. Más menciona muchas cosas, ¿verdad? De lo que era su vida antes de conocer a Jesús. Era alguien demasiado importante, el más popular, el más que más sabía, el más que más la gente respetaba, el más de la mejor familia. Todas estas cosas, dice en Filipenses 3, 7 al 9. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí antes era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Y es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor. O sea, no tiene comparación el valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Una forma de decir otra cosa más bonita, ¿verdad? A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Cuando empezamos a conocer a Jesús, cuando empezamos a conocer a este Dios que se hace accesible a nosotros, dejamos de... A veces hay demasiadas varas, yo no sé si ustedes a veces se cansan. El mundo que vivimos es demasiado difícil. Es demasiado difícil que nos pone presión de cómo yo visto, de cómo me veo, de qué van a decir de mí, de si voy a tal lugar o no, si mi ir a dar pelota está vieja o no me va a dar pelota, si este mae me va a volver a ver o no me va a volver a ver, si me compran esto o no me compran esto, si me sacan del cole que estoy y me pasan a un cole público, uy mae. Todas esas cosas que son importantes, que a veces nos atacan, que a veces se vuelven demasiado, no sé, una carga para nosotros. ¿Qué va a decir mi papá con las notas que llevo? Todas las cosas que hay alrededor que nos afectan. Cuando empezamos a conocer de Jesús de verdad, y empezamos a conocer y acercarnos a Dios y encontrarnos con Él, van a perder sentido. No van a ser tan importantes. Lo más valioso, lo más importante se va a volver esto, se va a volver un tesoro, algo riquísimo, lo que vamos a poder tener acceso y conocer. Y queremos compartir con otros. Pongámonos de pie.